fuerte, fuerte, fuerte esas palmadas al que vive. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen que Dios es bueno? Amén. Dios es bueno en todo. Amén. En nuestras vidas, en nuestro caminar, en todo. Amén. Y tenemos que darle gracias a Dios en todo. Amén. Invito a abrir rápidamente las Sagradas Escrituras en el libro de Juan, capítulo 8. Amén. Verso 31. Juan capítulo 8, verso 31. Y cuando todos tienen, me responde un amén. Leemos esta bendita y santa palabra honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios verdadero. Amén, hermano. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Leemos esta bendita y santa palabra honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda en casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois, dice, descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, le decía Jesucristo. Amén. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Soy de vuestro padre el diablo. Oramos. Padre, te damos gloria, honra y alabanza, porque tú eres grande, fuerte, precioso y misericordioso. Vives y reinas, Dios de la gloria, por los siglos de los siglos, mi Dios amado. Señor, tu palabra es preciosa, tu palabra es poderosa, tu palabra es espíritu. Tu palabra busca, Dios de la gloria, Dios mío, morar en los corazones del hombre, Dios de la gloria, Señor. Sabemos, Dios de la gloria, que tú estás en todo lugar, Dios de la gloria, pero no te manifiestas en todas las personas, Dios de la gloria. Tú te manifiestas en aquellos, Dios de la gloria, que buscan un cambio, una transformación y vivir tu palabra conforme tu voluntad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios le bendiga. Siéntese, por favor. Amén. ¿Habrá alguien que pueda decir aleluya? ¿Habrá alguien que pueda decir gloria a Dios? ¿Habrá alguien que pueda decir que Cristo habla a nuestras vidas? Amén. Cristo nos habla. Amén, hermano. Entonces le damos gracias a Dios, iglesia del Señor. Y bueno, mientras, ¿cuántos pueden responder o decir que este Dios que le servimos nos habla? Amén. Bueno, gloria a Dios por esos amén. Amén. Entonces, iglesia, Señor, es muy importante algo que mientras yo decía al Señor: Padre, dame un mensaje, pero primeramente para mi vida, primeramente que cause un cambio, una transformación a mi vida. ¿Cómo podría yo venir a predicar, iglesia del Señor, si es que no busco primeramente que la palabra del Señor haya cabida en mi vida? Amén, hermano. Entonces es importante, iglesia del Señor. Acá yo también, acá donde yo dejé, hermanita, estaba sentado, que se siente, por favor. Entonces, iglesia del Señor, ahí es donde nosotros podemos buscar, amado hermano, primeramente que esta palabra hable a nuestras vidas, nuestro caminar, nuestra manera de ser, iglesia del Señor. Primeramente es a nosotros. Amén. Entonces, iglesia del Señor, pues bueno, así es Dios, ¿no? Buscando. Me fue a acostar porque en realidad el Señor no me dio el mensaje. Amén. Así es Dios, ¿no? Pero una de esas me acosté a descansar y me vuelvo a levantar y me levanto con una palabra, y la palabra decía: Rubén es brujo. Amén. Rubén es brujo. Padre, sea Señor, mi Dios eterno. Pero apenas me dio esta palabra,
de Rubén Esbrujo, me levanté enseguida y fui a la sala a anotar esa palabra. Pero apenas anoté esa palabra, Iglesia del Señor, me vino Iglesia del Señor el texto bíblico que decía dice Juan 8:31. Amén, hermano. Entonces, Iglesia del Señor, es muy importante y me llevaba, Iglesia del Señor, esto, amado hermano, que Jesucristo, amado hermano, le dijo entonces en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos: ¿qué habéis creído? Amén. Dice que habéis creído en Él, o sea, a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, Iglesia del Señor. Entonces, Iglesia del Señor, esto me lleva, amado hermano, que, amado hermano, lo que Dios quería, amado hermano, y está buscando verdaderos discípulos, gente, Iglesia del Señor, hermanos, que no tengamos excusa para congregar, que no tengamos excusa para buscar de Dios, que no tengamos excusa, amado hermano, en nada, amado hermano, sino para en realidad ser sus verdaderos discípulos, Iglesia del Señor, como nos lo enseña también en Mateo 28, amén, hermano, del 18 y 19, amén, hermano, que, amado hermano, nosotros tenemos que salir a ser discípulos. Predicad esta palabra, ¿cuántos lo creen? Amén, hermano, predicar esta palabra. Toda autoridad se nos ha dado en el cielo y en la tierra, ¿cuántos lo creen? Amén, llevando este mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo, amén. El tema de este mensaje es: conoce la verdad y ella te va a hacer libre. Amén, hermano. ¿Y de cuál verdad vamos a hablar? Empezamos, amado hermano, que esta palabra es la que nos va a hacer libre. Iglesia, Señor, mientras amado hermano, comencé a estudiar la palabra, el Señor me hacía, amado hermano, recordar para que le trayera un testimonio. Iglesia, Señor, un testimonio de mi propia vida, amén, hermano. Y allá por el año 1998 me trajo el Señor este recuerdo. En el año 1998, amado hermano, yo recuerdo que se estaba haciendo, estaba con el pase en la aviación naval, estaba con el pase, Iglesia del Señor, y era un cabo segundo, Iglesia del Señor, y estando allá, yo recuerdo que se hicieron operaciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas, la Comisión de Tránsito y la Policía Nacional. Se hizo una operación conjunta, Iglesia del Señor, y salíamos a patrullar, y a mí me tocó salir en la patrulla de 8 de la noche a 12. Entonces, Iglesia del Señor, salimos a patrullar. En eso que salimos a patrullar, Iglesia del Señor, entramos a un lugar, Iglesia del Señor, conocido como Latin Palace. No sé cuántos lo conocen, amén. Pero bueno, y los que lo conocen se hacen los locos, amén. Entonces, Iglesia del Señor, eso queda en la Avenida de las Américas. Entonces, Iglesia del Señor, y fuimos en un carro, yo iba con fusil en mano, todo un soldado, ¿no? Amén, de esos entradores, porque me gustaba salir a la patrulla. Entonces, Iglesia del Señor, y uno se encontraba con diferentes situaciones, pero, Iglesia del Señor, cuando entro al Alto Impala, nadie, todos ahí, uno corre por un lado, otro por el otro lado. Vamos, Palma entra, yo entro, a lo que entro al último y me encuentro y me quedo ahí. ¿Sabe por qué? Me quedé anonadado, me quedé así. ¿Por qué? Porque habían siquiera unos 19 tubos, y en cada 19 tubos, en cada tubo, había una mujer desnuda, que bailaba en esos tubos desnuda. Y podía haber niñas de 15 años que ni muy pronunciados sus senos tenía. Entonces yo recuerdo que yo dije en ese momento, a lo que vi, me quedé así con el fusil y se me comenzaron a decaer las fuerzas. Y a lo que yo dije, Sodoma y Gomorra. Salió de mí una palabra, Sodoma y Gomorra. Y amado hermano, ese soldado con fusil en mano se desmayó. Me desmayé. Tuvieron que sacarme cargado. ¡Qué vergüenza! Me sacaron cargado y me llevaron a la camioneta y me ponían alcohol y estaba ahí. Hermano, Iglesia del Señor, fue tan terrible, Iglesia del Señor, porque, amado hermano, ahí hubo un cambio en mi vida, un cambio, amado hermano. ¿Y cuál fue el cambio? Que yo jamás andaba en las barras. Pero ese día fue domingo, el día lunes, yo ya estaba, amado hermano, en una barra esperando que abran la barra.
esperando que abran la barra para entrar a beber, para entrar. Ya mi vida marcó, iglesia del Señor, un cambio. Marcó un cambio en mi vida, iglesia del Señor. Ya mi vida no fue igual. Mi vida, amado hermano, fue trastornada, mi vida espiritual. Fui trastornado, iglesia del Señor. Y amado hermano, y yo recuerdo, amado hermano, por eso es que tenemos que cuidar vuestro ojo. ¿Qué es lo que vemos? Amén, hermano. Tenemos que cuidar vuestros oídos. ¿Qué es lo que escuchamos? Tenemos que cuidar nuestro olfato, iglesia del Señor, porque son los 3 puntos que busca Satanás para ingresar. Son 3 puntos que busca Satanás y que el Señor le reprenda. Amén. ¿Para qué? Para, amado hermano, ingresar. Y aquí entonces, iglesia del Señor, mi vida fue cambiada. Ya mi vida no fue igual. No fue igual. Me volví, iglesia del Señor, de ser un marino, iglesia del Señor, tranquilo. Me volví un hombre zángano. Me volví un hombre pervertido. Me volví un hombre corrompido. Amén. ¿Sabe por qué, iglesia del Señor? Amado hermano, porque aquel lugar donde entré, amado hermano, era un hogar, amado hermano, donde había habido demonios. Entonces, iglesia del Señor, lo terrible es, amado hermano, que mientras, amado hermano, Dios ministraba mi vida, me daba cuenta, iglesia del Señor, que, amado hermano, yo caminaba sin la cobertura de Dios. Y es terrible caminar sin la cobertura de Dios. Es terrible, iglesia del Señor. Entonces, amado hermano, desde ahí me pervertí, me corrompí. Ya después era socio de las barras. Ya era un socio. Tenía hasta 27 mujeres ahí, corrompido, iglesia del Señor. Amado hermano, pero una cosa sí te digo: Satanás te da, pero después te quita. ¿Y sabe para qué te quita? Para hacerte ver un miserable, para tenerte en las calles con una funda de basura, para tenerte con un coche recogiendo basura. Porque el trabajo de Satanás, amado hermano, no es que, amado hermano, tú eres tan importante. No, el trabajo de Satanás es destruir al ser humano, destruir, amado hermano, al cristiano. ¿Sabe para qué? Para, amado hermano, hacer doler el corazón de Jehová. Porque la única cosa que le duele a Jehová el corazón, amado hermano, es cuando usted y yo nos apartamos del evangelio. Cuando usted y yo vivimos una vida de pecado, una vida de maldad y una vida de perversidad. ¿Hay alguien aquí? Y a veces no entendemos. Vienen situaciones difíciles en nuestra vida. Y cuando nosotros, iglesia del Señor, no entendemos, no buscamos presencia de Dios, sino que, iglesia del Señor, queremos solucionar las cosas, amado hermano, conforme nosotros vemos, y ahí vienen los fracasos. Porque no corremos a este Dios todopoderoso que tiene el poder para cambiar, para transformar. Amén, hermano. Este Dios todopoderoso, amado hermano. Y es por eso que, amado hermano, Jesucristo le decía, amado hermano, ahí mismo en el verso 31, amado hermano, y decía: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amado hermano, para nosotros aprender a ser unos verdaderos discípulos de Dios, tenemos que permanecer en esta palabra. No en lo que yo pienso, no en mis sentimientos, no en mis emociones, a su nombre. No, iglesia, tenemos que permanecer en la palabra. La palabra nos va a dar victoria. La palabra, a iglesia del Señor, sobre toda situación difícil, nos va a dar victoria. Oiga, y me viene una palabra, el pensamiento de alguien. ¿Y yo de qué victoria puedo hablar? Ese es el Espíritu Santo de Dios. Pero tengo la respuesta. ¿Sabes? Cuando las situaciones se tornan difíciles y nosotros tal vez pensamos que perdimos una batalla, es porque nosotros, iglesia del Señor, yo le hago relajo a los dormilones. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hemos venido a escuchar la palabra del Señor, no a dormir en la iglesia. Desde ya le digo al diablo que suelte la mente, el espíritu, el alma de todo siervo que vino a escuchar palabra de Dios, a su nombre. Porque yo no he venido a arrullar a nadie, iglesia del Señor. Usted tiene que respetar la palabra de Dios y no venirse a dormir. Son 45 minutos y usted tiene que absorber esa palabra. No dejar su cuerpo tendido ahí. Amén. Al soplo de la serpiente. Dormido. Amén, iglesia del Señor. Tiene que esforzarse. La Biblia dice que tiene que nos portemos varonilmente. Y para
y tiene usted y yo que comportarnos varonilmente en el mensaje, escuchar la palabra de Dios. A su nombre. A su nombre. Entonces, iglesia del Señor, entonces, cuando nosotros, amados hermanos, referente, amados hermanos, ¿por qué no ganamos la victoria? ¿Por qué no ganamos la victoria? Porque no vivimos la palabra. No es fácil. No es fácil. No es fácil, iglesia del Señor. Pero nos va a tocar tirarnos al piso, zapatear, berrear y llorar. Y decirle, Señor, enséñame a vivir conforme tu palabra. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amén, hermano. Porque a nosotros, viendo las actividades, a veces, muchas veces, situaciones y condiciones difíciles que se nos presentan, nos da ganas de desbaratar a las personas, amados hermanos, que nos causan ese daño, que nos roban la bendición. Da ganas de desbaratarlo. Amén, hermano. O desbaratarlas. Amén, hermano. ¿Sabe por qué, iglesia del Señor? Porque esta naturaleza, este cuerpo de pecado, iglesia del Señor, se deja llevar, amado hermano. Amado hermano, ¿por qué? Por la ira, por el enojo, por las situaciones difíciles. Amén, hermano. Porque en realidad hay esposas incorregibles, hay esposos incorregibles y hay hijos incorregibles, iglesia del Señor. Pero sobre todas esas cosas nosotros tenemos que batallar. Amén, hermano, porque sabemos que Dios nos ha dado una promesa. Y esa promesa está en Hechos 16:31, que dice que creamos en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo no sé a dónde he venido, no sé. Amén, iglesia del Señor. Entonces, iglesia del Señor, lo importante, amado hermano, hay 3 puntos, amado hermano. Y el primer punto se llama el progreso de la libertad. El primer punto es el progreso de la libertad. Amén, hermano. ¿Y dónde nos lleva el progreso de la libertad? ¿A dónde nos va a llevar cuando nosotros, amados hermanos, habían los judíos se habían convertido a Cristo? Amén, hermano. Entonces, para que no judaicen, para que no lleven, amados hermanos, a circuncidar, iglesia del Señor, el Señor le dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, no en rituales, no en religiosidades, no en dogmas de hombre, sino permanecer en la palabra de Él. Amado hermano, ahí tenemos un calificativo que, amado hermano, dice: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando usted y yo, amado hermano, permanecemos en esta palabra, vamos a hacer ¿qué cosa? Vamos a ser su discípulo. Amén, hermano. Entonces no es fácil ser el discípulo, pero no es imposible. Amén. No es fácil, porque la Biblia dice que desde los tiempos de Juan el Bautista, iglesia del Señor, solamente, amados hermanos, los valientes. En el Evangelio no hay término cobarde. Solamente los valientes son los que heredan el reino de los cielos. Amén. Los valientes están, amados hermanos, disparando para arriba. Los valientes, aunque haya injusticia, aunque haya dolor, aunque haya angustia, están parados en la brecha, clamando al Dios vivo, pidiendo misericordia para que sea Dios, amados hermanos, haciendo su obra en nuestras vidas. A su nombre. Entonces, por eso es que le termina diciendo en el versículo 32, le termina diciendo: y conoceréis esta verdad, y esta verdad te hace libre. ¿Quién te hace libre? Es esta verdad. ¿Y cuál verdad? La palabra de Dios es la que nos va a hacer libre. Aquí no te hace libre el psicólogo, aquí no te hace libre el psiquiatra, aquí no te hace libre tus llantos, llorando al problema, llorando a la angustia. Eso no te hace libre. Lo que te hace libre, iglesia del Señor, para ser verdadero discípulo de Dios, es llorar y clamar al Dios eterno, al que tiene el poder para cambiar situaciones, condiciones. A su nombre. A su nombre. Entonces, amados hermanos, ese es el progreso de la libertad, el primer punto. Amén, hermano. Es el primer punto, iglesia del Señor, en cuanto a esta prédica. Amados hermanos, para nosotros progresar en la libertad es siendo verdaderos discípulos, conociendo esta verdad que nos liberta, iglesia del Señor. Y yo recuerdo, iglesia del Señor, que siendo un jovencito, iglesia del Señor, como el testimonio que le di, iglesia del Señor, amado hermano, usted a veces no anda buscando, amado hermano, el mal, pero el mal está en las calles, el mal está por todos lados. El mal, amado hermano, anda buscando un orificio suyo para, amado hermano, penetrar. Pero nosotros somos los responsables, iglesia del Señor, de caminar una vida plena en Cristo Jesús. En el caso mío, que le decía, yo solo salía a patrullar.
Yo no salí a corromperme, iglesia del Señor. Pero siempre Satanás, que el Señor le reprenda, amado hermano, siempre va a tener, amado hermano, una actitud de daño. Amén, hermano, hacia nuestras vidas. Es por eso que, iglesia del Señor, usted tiene que tener cuidado de sus ojos, lo que ven. Es por eso que usted tiene que tener cuidado lo que está escuchando. Es por eso que usted tiene que tener cuidado lo que sale de su boca. A su nombre. Porque a través de lo que nosotros vemos en nuestros ojos, amados hermanos, nos vienen los pensamientos. A su nombre. A través de lo que nosotros escuchamos nos vienen los pensamientos. Y es por eso que su palabra nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de la abundancia de lo malo o de lo bueno que viste, vas a hablar tu corazón. De la abundancia de lo malo y lo bueno que escuchaste, va a hablar tu corazón. Hay alguien aquí, yo no sé a quién le estoy predicando, pero de la abundancia, iglesia del Señor. Amén, hermano. Iglesia del Señor, como punto número 2, iglesia del Señor. El fingimiento de la libertad. A veces fingimos ser libres. Amén, venimos aquí, hablamos en lengua. Amén, iglesia del Señor. Venimos aquí, danzamos, iglesia del Señor. Amén, hermano. Pero fingimos una libertad fingida, iglesia del Señor. Y se lo puedo demostrar a la luz de la palabra. Miren el verso 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Amén, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo trae una palabra para libertarnos, para restaurarnos, para cambiarnos, para sanarnos. Él trae una palabra poderosa, iglesia del Señor. Pero cuando nosotros, amados hermanos, tomamos una actitud como los fariseos, bueno, allá los que hacen, bueno, yo hablo en lengua, yo danzo. Pero ¿cuáles son nuestras actitudes? ¿Cuáles son nuestras actitudes? Amén. Aquí danzamos, aquí hablamos en lengua. Y en la casa buscamos de Dios. ¿Buscamos de Dios? O prendemos la televisión y nos ponemos todos en familia a ver películas sanguinarias. ¿Cuál es la vida que llevamos? Y eso le decían, amados hermanos. Los fariseos, iglesia del Señor, le decían eso. Y sabiendo, amados hermanos, que reclamaban, amados hermanos, diciendo: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que eres? Que seréis libres, amados hermanos. Y ellos fueron esclavos, iglesia del Señor, fueron esclavos en Egipto. Fueron esclavos de los asirios, fueron esclavos de los babilonios. Fueron esclavos de los de Grecia, de Siria y de Roma en aquel entonces. Eran esclavos, iglesia del Señor. Amén, hermano. Eran esclavos de la religiosidad. Amén, hermano. Jesucristo pudo decir: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Hay alguien aquí? Amén. Entonces es importante, iglesia del Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesucristo le pudo responder. Y le dijo, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Amén, hermano. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, iglesia del Señor. ¿Sí o no? Y a veces estamos hablando una libertad fingida. Hablamos de esa libertad fingida y no estamos viviendo el evangelio como debe de ser. Por eso que el tema del mensaje: conoceréis la verdad y la verdad hará libre. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir? Que si Jesucristo, amado hermano, yo recuerdo que después, amado hermano, de aquel acontecimiento, en aquel patrullaje, me fui, me pervertí, me corrompí, iglesia del Señor, hice cosas que no tenía que hacer. Amén, hermano. Pero, amado hermano, es porque fui influenciado, iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque caminaba sin cobertura. ¿Sabe por qué? Porque no caminaba con la cobertura, iglesia del Señor, de mis padres y la cobertura celestial. Se necesita, iglesia del Señor, caminar en cobertura. ¿Hay alguien aquí? No se necesita declarar liberal. Amén, hermano. No, yo no ayuno, yo ayuno en mi casa. No, yo no vigilo, yo vigilo en mi casa. Amén, hermano. A mí me van a venir, a mí no me van a venir a poner yugo. No hay yugo. La Biblia nos enseña, amado hermano, que el novio será quitado. Y el día que nos quitaron el novio, ese día ayunaremos, ese día vigilaremos, ese día buscaremos presencia de Dios. Amén, hermano. ¿A cuántos le quitaron el novio? A mí me lo quitaron, pero lo recuperé. ¿Y cómo recuperé mi novio, iglesia del Señor? Arrepintiéndome y convirtiéndome de corazón. ¿Hay alguien aquí? Amén, hermano. Entonces es importante, iglesia del Señor,
Es importante que nosotros, amados hermanos, aprendamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Aquí no es de andar en una libertad fingida como lo hacían los fariseos. Fingían ser libre, iglesia del Señor. Así hay gente que finge ser libre, que estar en el Espíritu, pero en medio de una cosa reaccionan, amados hermanos, en una manera animal, natural. Iglesia del Señor, maligna, diabólica. Amén, hermano. Entonces es importante que nosotros dejemos que sea Dios moldeando en nuestras vidas. A veces somos de carácter fuerte, pero ese carácter fuerte tenemos que moldearlo en Dios para no terminar haciendo alguna locura que mañana nos vayamos a arrepentir. ¿Hay alguien aquí? Es importante, iglesia del Señor. Es importante, iglesia del Señor. Entonces, pero a todo eso, amado hermano, a todo esto, iglesia del Señor, Dios te da una promesa. El punto número 3 es la promesa de la libertad. Amén. El punto número 3 es la promesa de la libertad que el Señor Jesucristo, amén, hermano, nos los da. Y de esa libertad nosotros tenemos que agarrarnos, iglesia del Señor. Amén. Entonces podemos ver en el verso 35. Juan 8:35. Amén. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Amén, hermano. El esclavo no queda en la casa para siempre. El que es esclavo, amado hermano, está en la iglesia fingiendo ser cristiano, iglesia del Señor. El que es esclavo finge y viene solamente por un ritualismo, por una religiosidad, viene al culto para cumplir. Amén. Iglesia del Señor, solo viene para cumplir. Iglesia del Señor, el esclavo no queda en casa para siempre. El esclavo espera una oportunidad, amados hermanos, para ir y revolcarse en el mundo, revolcarse en el pecado, revolcarse a iglesia del Señor como la puerca lavada, volver al cielo a revolcarse. El esclavo, iglesia del Señor, busca su propio vómito para volvérselo a comer como el perro. Ese es el esclavo. La mínima oportunidad está buscando para darle rienda suelta a su carne. Pero no sabe, iglesia del Señor, que, amado hermano, nosotros podemos engañar a nuestros pastores. Nosotros podemos engañar a vuestros padres. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos. Pero al único que no podemos engañar es al Dios eterno. A Él no lo podemos cambiar. No lo podemos, iglesia del Señor, engañar. A su nombre. Y dice, iglesia del Señor, el hijo sí queda para siempre. El que es hijo de Dios, ese sí queda para siempre. Y yo recuerdo que al haber acontecido estas situaciones difíciles en mi vida, nadie me predicaba. Estuve en Esmeralda, amén, la tierra verde, pero para mí significado de tierra de bendición. Amén, hermano. Porque donde sobreabunda el pecado, siempre va a sobreabundar la gracia de Dios. Pero es el hombre, amado hermano, que tiene que reconocer que, amado hermano, necesita de este Dios todopoderoso. Amén, hermano. Y yo recuerdo que a mí nadie me predicaba, pero el día que me predicaron, amado hermano, fue el día que había un término, o vida o muerte, nada más. ¿Y cuál era ese término, iglesia del Señor? Es que me había enfermado. Y ahí ya no estaban los amigos. Amén. Ahí ya no estaban los amigos. Ahí decía, oye, ya no te le acerques. Oye, ese palma anda podrido. Ni te le acerques. Huele a rata muerta. Todo nombre de inmundicia me ponían. Amén. Y los hermanitos ni me predicaban. ¿Por qué? Porque era una sarna. Amén. Y cuando tenemos lepra, iglesia del Señor, nadie se te quiere acercar porque dice, este me va a pasar la lepra. Pero el verdadero cristiano se le acerca al leproso para ver la gloria de Dios. Amén, hermano. El verdadero cristiano se acerca al leproso. El verdadero cristiano al pecado le dice pecado. Al malcriado le dice malcriado. ¿Hay alguien aquí? A su nombre. Sí, a veces ya la persona medio ya está ministrando una palabra, ya lo miran al pastor como es chiquito. Ni el salud le da, como que han tocado el cielo. Esos son los falsos hermanos que según entre comillas andan en libertad.
¿Ah? Pero por los frutos los conoceréis. Por los frutos. Por los frutos vamos a ser conocidos. Amén, hermano. Por los frutos, iglesia del Señor. Amén. Entonces, esta es la promesa de la libertad. El esclavo no queda en casa. El hijo sí se queda en la iglesia. A su nombre. El verdadero hijo de Dios se queda en la iglesia. La verdadera esposa se queda con su esposo. El verdadero esposo se queda con su esposa. ¿Hay alguien aquí? El verdadero hijo se queda con sus hijos y obedece lo que sus padres le dicen. Ay, no hay amén en los hijos. Amén. Iglesia del Señor, ¿sabe por qué? Amado hermano, porque esa es la verdadera libertad. Amén, hermano. Y esa es una promesa de la libertad que no te la da el pastor José. No te la da Iglesia del Señor. Amado hermano, la iglesia es la verdadera libertad que te la da Jesucristo. Amén. El testigo fiel, el primogénito de la muerte, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos compró a precio de sangre. A su nombre. Vive Cristo para siempre. Amén, hermano. Entonces, iglesia del Señor, y en el 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la promesa de la libertad. Amén, hermano. Y yo recuerdo que en el 2005 se me predicó este mensaje. Y cuando me predicaron este mensaje, yo le dije: mira, si ese Cristo que tú me estás predicando me sana, yo le sirvo. Han pasado 16, 15 años han pasado, iglesia. Han pasado 15 años. Esa promesa de libertad está en mí. Y no he dejado ni un día de buscar de Dios. No he dejado ni un día de servirle a Dios. No he dejado ni un día de ver la gloria de Dios. No he dejado ni un día de ver el amor de Dios, la justicia de Dios. A su nombre. El que robaba no robe. El que se prostituía ya no se prostituye. El que era adúltero ya no adultera. El que era fornicario ya no es fornicario. El que mentía ya no miente. A su nombre. El que se drogaba ya no se droga. El que era homosexual ya no es homosexual. El que era lesbiana ya no es lesbiana. El que es sicario ya no es sicario. ¿Sabe por qué? Porque conoceréis esta verdad, y esta verdad es la única que va a libertar a Ecuador, las naciones, la iglesia, el pueblo de Dios. ¿Hay alguien aquí? Esta es la verdadera libertad. Jesucristo. A su nombre. A su nombre. Con usted no voy a la guerra yo. Ese gloria a Dios como que están en ayuno. Porque cuando nosotros estamos en ayuno, la carne está brava. Diga gloria a Dios. Amén. A mí me gusta, iglesia Señor, una iglesia fervorosa. Yo no he entrado, iglesia del Señor, a un cementerio. Yo no le he venido a predicar a las momias. Yo le he venido a predicar a una iglesia que vive y reina por los siglos de los siglos. A su nombre. Y de esa libertad te hablo. Libertad para aplaudir. Libertad para decir aleluya. Libertad para decir gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Es que esta palabra nos cambia. Esta palabra nos transforma. Tal vez yo vengo bravo de afuera de mi casa por algunas situaciones, iglesia del Señor, y entro en la iglesia y voy a salir así mismo, iglesia del Señor. ¿Qué quiere decir, iglesia del Señor? El esclavo no se queda, pero amado hermano, el hijo se queda en la gloria de Dios, en el poder de Dios, en la manifestación de Dios. A su nombre. No me venga con excusas, hermano. Hermano, mire, le voy a explicar. Yo me duermo en la iglesia es porque yo me amanecí trabajando. Si la Biblia dice que esto es espiritual, te añade lo material. La palabra de Dios es poder de Dios. Amén, hermano. Yo puedo haberme amanecido. Yo desde que conozco al Señor, iglesia del Señor, ya tengo más o menos siquiera unas 2000 horas de retraso de dormir. ¿Ah? Porque esta palabra te va a exigir a buscar presencia de Dios. Deja de roncar como león viejo y busca la presencia de Dios. Amén, hermano. Sí, iglesia.
Oiga, es que Dios, amado hermano, es especialista para usar las circunstancias. Yo recuerdo que ya 3:30 de la mañana el Señor no me dio el mensaje. Ya me voy a dormir, pues, si ya no me dio. Me fui a dormir y como voy cansado, este cuerpito abre la boca y ronca que da miedo. Entonces mi esposa estaba ahí al lado y dice, uy, este no me deja dormir, o sea, le daba a Diana, ahora te toca a ti. ¿Qué quiere decir? Que cuando pensé a roncar o sea, yo me acosté a dormir y ella se levantó a buscar de Dios. Así es esto, a su nombre. Dios usa, amado hermano, las circunstancias. Pero el problemático que te dice, oye, ándate a dormir a otro lado, aquí no duermes conmigo. Pero el entendido, amado hermano, busca presencia de Dios. Sabe que Dios le está dando Diana, le está diciendo, despiértate y busca mi presencia. Amén, hermano. Pero el que anda, amado hermano, esa libertad fingida, está bravo. ¿Ah? El que tiene la libertad fingida viene según finge que sirve a Dios, pero finge mal. Te pone la silla con mala gana. ¿Ah? El que anda en libertad te recibe, te ama con todos los errores a su nombre. Porque esa es la iglesia, nos amamos. Amén. Nos amamos. Entonces es importante, iglesia, el Señor. Amén. Conoce esta verdad. ¿Cuál es la libertad que estás llevando, iglesia? ¿Una libertad fingida o la libertad prometida? ¿Cuál es la libertad que estás llevando? Me gustaría terminar, tengo 5 minutos. ¿Alguien me ayuda en una adoración? Hay una adoración que se llama pacientemente esperé en Jehová. Amén. Y hay otra que se llama examíname. Quisiera que me ayude, amado hermano, alguien en una adoración que se llama empezamos con examíname. Gloria a Dios. Rapidito, por favor, que tengo 5 minutos, no me quiero pasar. Póngase sobre sus pies. Quiero concluir con esto. Cierre sus ojos, no mire a nadie. Después abre su cartera, todo. Que si se le llevan el celular hoy se convierte en delincuente, ladrón. No pierda la comunión, cierre sus ojos. Referente a este mensaje, escúcheme bien. Cierre sus ojos, no me mire a ver que yo no le tengo nada. Cierre sus ojos. Y si no lo puede cerrar, pídale permiso al diablo, porque no puede cerrar los ojos, ha tomado control de su vida. Como pasó conmigo. Conmigo pasó eso. Yo siendo un joven, salí a una patrulla. El enemigo se aprovechó de mí. Se aprovechó de mi inocencia. Cierra tu ojo. Examíname, Señor. Se aprovechó de mi inocencia. Me hizo pecar, me hizo hacer cosas que no le agradan a Dios. Pero cuando se me presentaba al maestro, yo le dije al hermano que me predicaba, yo le dije, mira, si ese Cristo que tú me predicas me sana, porque estaba enfermo, yo quería mi sanidad. Y cuando él me dijo, sí, él te va a sanar, yo lo acepté. Él entró a mi corazón y entró a mi vida. Y de ese día hasta acá peleo la buena batalla para no alejarme de Él, para permanecer en Él, porque es el único que tiene vida. Es el único que te puede cambiar ese corazón corrompido, pervertido, ese corazón rebelde, ese corazón del mundo. Es el único que te puede cambiar. Nadie me predicaba. Era la escoria. Era el tripulante más sucio. Pero ¿sabe lo que hizo? Me lavó, me limpió con su sangre. 15 años con la ayuda de Dios. Estoy en pie por la ayuda de Él. Y todos los días le digo, enamórame. Enamórame. Algo de perversidad. Levante sus manos al cielo. Algo extraño.
sea Quita, de por tu favor. reino. Y enséñame a ser un verdadero siervo, una verdadera hija, un verdadero hijo, una verdadera esposa, un verdadero esposo. Enséñame a creer en tu palabra. Llámame al ayuno, que el ayuno es la que Iglesia del Señor nos habla. Y mira si hay en mí algo de perversidad, algo que no sea de tu reino. Poderoso Dios. Poderoso Dios grande. Ahí donde usted está. Ahí donde usted está. Ahí donde están los que están escuchando este mensaje. Ahí donde usted dice no puedo cambiar. Recibe en el nombre de Jesús liberación. Recibe restauración. Le decimos a Satanás y su demonio, suelta las almas. Suelta esos cuerpos. Suelta su espíritu. En el nombre de Jesús. Padre de la gloria, declaro libertad, sanidad y restauración. Para aquellos, Dios mío, que han venido en este lugar atribulados, cargados, cansados. Y para aquellos, Dios mío, que están escuchando este mensaje, Señor, trae esa libertad en Cristo Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Son lavados, limpiados con tu poderosa sangre. Y los que son enfermos, sanos por las llagas de Cristo. Y el Espíritu Santo de Dios comienza a obrar. El Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo. Pacientemente esperé en Jehová. Levanta tus manos. Pacientemente esperé en Él se está Jehová. inclinando a ti. Él se inclina a ti. Él escucha tu clamor. Y escuchó mi voz. Él escucha tu clamor. Me sacó del pozo. Él escucha tu necesidad. En mí un cántico nuevo. Él te está escuchando. Se inclinó. Solo clámale. ¿Qué quieres que te haga? Te dice el Señor. ¿Qué quieres que haga contigo? Me sacó del pozo. Soy el Dios del favor, de la misericordia, Cántico nuevo. de la renovación, del cambio, de la transformación. A mí y escuchó mi voz, me sacó del pozo y puso en mí un cántico nuevo. Padre, tu palabra ha corrido, Dios de la gloria. Tu pueblo ha escuchado el mensaje. Y es usted el que ha hablado, Dios de la gloria. Y sobre todo aquel, Dios de la gloria, que está escuchando este mensaje, Señor, opera de una manera gloriosa y poderosa. Enamora a tu pueblo, enamóranos, Dios de la gloria, más y más de lo que tú haces. Te damos gracias, Dios de la gloria. A ti la gloria, la honra y la alabanza, porque todo es tuyo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén.